Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les envío un gran abrazo a la distancia. Vamos a ir compartiendo los enlaces para la clase de este día. Ahí estamos, ahí Buenos estamos, días. ahí estamos, ahí estamos. Valdivia anoche tuvo diluvio, les contaré. Lulu Campos, buenos días. Yosinella, buenos días. ¿Cómo están? Tuvimos diluvio anoche en Valdivia. De hecho, todavía está nublado y todavía está lloviendo un poco. Así que, lindo día, por supuesto. A los valdivianos nos encanta la lluvia. Ya, buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Partimos en 4 minutos, así que tienen tiempo de prepararse un rico café, unas ricas tostadas, un pedacito de strudel, lo que ustedes coman en la mañana. Aquí está el enlace, aquí está el enlace. Tarararara. ¿Y a quién más le enviábamos el enlace? Ah, a estos amigos también les enviamos el enlace. Point. Si tienen preguntas acerca de lo que hemos estado compartiendo de Apocalipsis, este es el momento de colocarlas en el chat. ¿Ya? Ah, llegaron todos. Luis García, Ruth, ¿cómo estás querida Ruth? José Córdoba, Jonathan, Ruth Bustamante, Patricio Campos, Gregoria, Alexander, Ernesto, ¿cómo estás Ernesto hermano? Eh, Así que si tienen preguntas respecto a lo que hemos ido viendo, mientras tanto vayan abriendo también sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 18. Eh, Nos quedan 3 minutos todavía, así que voy a tomar café. En realidad es té y me quedo desabrido. Apocalipsis capítulo 18. Ayer revisamos los primeros 5 versículos, si no me equivoco. A ver, vamos a confirmar esa información. Para 6, los primeros 6 versículos revisamos ayer. Manu López, buenos días, querido Manu. Te debo un audio para contarte lo que tengo, lo que me compré. Muy buenos días, Luis Miguel. Gerson, ¿cómo estás, hermano? Gerson Quesada, un abrazo. Eh, ¿Quién más? Ya. Veo que están llegando puntualmente a su sala virtual de clases, ¿ah? Eso está muy bien. Aquí en el escritorio me puedo tomar la barbita, es más fácil que en el auto. Pero yo sé que todos extrañan el Romano Móvil, ya volveremos. Volveremos. Querido Sammy, ¿cómo estás, hermano? Abrazos también para ti. A la distancia. De todas formas, voy a leer los primeros 6 capítulos de Apocalipsis 18 para que soltemos un poco las neuronas. No tengo nada que decir. Si tienen preguntas, escríbanla en el chat. Ah, pero alguien había. A ver. ¿Quién había escrito aquí? Joaquín y Patricio habían dejado una pregunta que salió ayer. A ver si la encuentro mientras tanto. Entre tanto sticker que ponen en el. Aquí está. Ah, aquí está. Vamos a ver si es una pregunta que puede ser parte de este curso. ¿Ah? Ah, ya me acordé de la pregunta. Ya, tururutú. No es una pregunta fácil, em, pero la complejidad, bueno, ya saben que la vamos a decir. 9,5 minutos, partimos con nuestra clase ahora mismo. Ahora ya, compartimos entonces y
Es una pregunta que no me la esperaba, ¿no? Dice, hola, pero a veces me da por pensar porque, aquí está la pregunta, ¿por qué Dios habrá escogido la tierra como epicentro de todo lo que pasa o deba pasar? A propósito del apocalipsis, ¿no? ¿O será que en otro planeta habrá otra tierra prometida? Eh, bueno, realmente no lo sé. No sé cómo se puede responder esa pregunta, porque evidentemente, o sea, no, efectivamente todo el drama existencial de la Biblia ocurre aquí, pues, no ocurre en otro lado. ¿Ya? Ahora, sí les puedo decir algo. Eh, Existen ciertas tendencias desde la espiritualidad hebrea que dicen que existen otros mundos. Dicen dos cosas. Primero, que Dios creó otros mundos antes del nuestro y los destruyó. Y después creó el nuestro. Y otros dicen que en realidad hay otros mundos. Sobre eso, evidentemente, lo único que podemos hacer es especular, pues, ¿no? No tenemos ningún dato duro respecto de esto. Ahora, resulta bien interesante, tomándonos un poco de esta pregunta, que nosotros siempre pensamos que somos el centro, ¿no? Que aquí es donde ocurre todo, ¿no? Porque alguna vez alguien también me preguntó, pero ¿y si en otros mundos Adán y Eva no pecaron? ¿No? A mí lo que me llama la atención es que nosotros siempre pensamos que somos como el centro de la acción. Y cada generación, eso también tiene que ver con Apocalipsis, y cada generación piensa que es la última generación, ¿no? Que aquí se acaba todo, que hasta aquí llegamos, ¿no? Y de hecho hay gente que cuando ocupa cierto lenguaje dice, no, el mundo está, pero nunca había estado tan mal como ahora, ¿no? Hasta aquí llegamos, esto ya no puede llegar más allá, ¿no? Y la verdad es que el mundo sigue avanzando y el mundo va a seguir avanzando. Nosotros nos vamos a morir y el mundo va a seguir avanzando y la Biblia va a seguir siendo interpretada. Entonces, más allá de eso, claro, el escritor bíblico tenía como única referencia su propio mundo. De hecho, podemos incluso seguir tomándonos de esta pregunta, no solo hablar acerca del centro que nosotros siempre pensamos que somos, sino que al mismo tiempo el escritor bíblico pensaba que su mundo era el centro. De alguna manera siempre pensamos que estamos así como en el centro de la vida. Es un problema de ego, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a un Pablo, ¿no? O vemos a un Juan, ¿cierto? Ellos piensan que son la última generación. O sea, Pablo en un momento dice, miren, mejor no se casen, ¿no? Porque hasta aquí llegamos, digamos, ahora, o sea, ahora ya viene el retorno de Jesús y viene el fin del mundo, viene todo eso, entonces ahora ya, dicen ellos. Juan en Patmos también tiene esta idea, ¿no? De que Roma representa el último imperio que quiere destruir la iglesia, pero que se le va a volcar esto contra sí mismo, entonces, y se va a acabar, ¿no? Todos los escritores, cuando pensamos en el diluvio, por ejemplo, una cosa súper interesante que escribió el Manu López el otro día en su muro, acerca de que si se derritieran, no sé, todos los témpanos y todo el hielo y cayera toda el agua del mundo, no subiría mucho, no llegaría a los 8.000 metros que tiene el Everest. Pero sin embargo, para el escritor bíblico, ¿cierto? El diluvio fue universal, ¿no? Nosotros mismos solemos pensar que nuestra religión es universal, que tiene que tener alcances universales porque somos la religión verdadera, ¿no? O sea, pensamos que tenemos la verdad, pensamos que tenemos la religión verdadera, pensamos que lo que el escritor bíblico piensa que lo que le ocurre es porque es la última generación y porque le pasó lo más grave que no le había pasado nunca a nadie más en la vida. O sea, desde los escritores bíblicos, nosotros tenemos esta tendencia de pensar o que somos el centro o que somos la última generación. Lo triste
es que no somos ni el centro, ni somos la última generación, tampoco tenemos la verdad, ¿cierto? Entonces, es frustrante. Es frustrante ir por la vida creyendo un poco eso, ¿no? Y muchos predicadores hablaban de esto, la generación profética, la generación no sé qué, la generación... No, seguimos siendo... Somos borde, no centro, ¿no? Siempre vamos a ser el borde y no el centro. De lo único que podemos ser el centro es de nuestros pequeños núcleos familiares, pero ser el centro significa también una preocupación por los demás. Ah, llegó Antonia. Está de vacaciones la Anto, no le molesten. Antonia dice, ¿y psicológicamente eso a qué se debe, profe? Bueno, yo creo que se debe que siempre el ser humano necesita ser aceptado. Tiene que ver un poco con lo que estudiamos en el Eneagrama, ¿no? El ser humano siempre necesita ser aceptado, porque si siente que no es aceptado, se invisibiliza, ¿no? Y por lo tanto, siempre intentamos ser el centro de algo, estar en un grupo, ¿no? De alguna manera somos como eternos adolescentes en busca de aceptación, en busca de calzar. Y en ese sentido la teología cristiana ha provisto de elementos psicológicos y teológicos para que nos creamos un poco eso, ¿no? De que somos los que tenemos la verdad. O sea, fíjense el sentido de las misiones, por ejemplo, respecto de esto. Todos los demás están equivocados. Entonces nosotros vamos y les vamos a enseñar cómo es la verdad, ¿no? O somos la última generación, ¿no? Porque es como un poco lo que hemos hablado acerca de estas generaciones como la generación que tiene más tiempo libre. Ojo, que cuando yo digo eso seguramente muchos van a decir, ay, sí, tú tendrás tiempo libre, yo paso ocupado todo el día. Y me faltan horas en el día. No, eso no es lo mismo. Una cosa es que mal administremos nuestro tiempo y otra cosa es que estadísticamente nosotros somos una de las generaciones con más tiempo libre en la historia de la humanidad, ¿no? Y les di cifras. 4 horas, 3 horas y media, 4 horas en promedio en Chile los adultos pasan conectados a sus aparatos móviles en las redes sociales, no ven que trabajan ahí. Y los adolescentes 7 horas. Eso que estamos hablando de redes sociales. Póngale usted ahora Netflix, póngale, no sé, salir a caminar, salir a pasear, etc. O sea... Y gente con tiempo libre, son la gente que crea las conspiraciones, son la gente que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que psicológicamente siempre hemos temido no ser el centro. Quizás porque cuando somos bebés, y esta cuestión queda grabada en nuestro cerebro, ¿cierto? En nuestro cerebro reptiliano, pasar de ser los bebés que nos dan todo, ¿cierto? Que somos queridos, amados, apapachados, que por el simple hecho de existir como bebés tenemos toda la atención del mundo, pero cuando salimos de ese tránsito del cual no tenemos conciencia sino solo instinto, cuando salimos de ese tránsito en donde somos el centro y parece que todo, y recuerden que los niños hasta cierta edad piensan que los otros son extensiones de sí mismos, ¿cierto? No sé, 3, 4 años de edad los niños creen que el papá, la mamá son extensiones de ellos mismos. Entonces, cuando empieza el tránsito donde este niño después empieza a crecer y de pronto se da cuenta que se tiene que ganar el cariño, fíjense esto, asócienlo con la teología retributiva, ¿no? Entonces el niño siente que tiene que empezar a ganarse el cariño y empieza a crear estrategias para ganarse la atención y el cariño de los otros. Ese tránsito es tremendamente doloroso, tan doloroso que no lo tenemos en nuestra conciencia. Solo lo tenemos como un dato que es prácticamente vital. Y nos damos cuenta que hasta que somos grandes, seguimos buscando ser el centro, porque, bueno, algunos psicólogos asocian esto, por supuesto, a la salida del jardín del Edén, ¿no? El tránsito de ser el centro, en la corona de la creación, a tener que ganarte el sustento con el sudor de tu frente y tener hijos con dolor. El tránsito de salir del jardín del Edén, algunos ven que es el tránsito del niño que es el centro
Y con los años se empieza a dar cuenta que se tiene que ganar el cariño. La pérdida de ese equilibrio es lo que provoca en la mayoría de los casos ciertos desniveles psicológicos, neurosis y todo lo demás. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Y quizás el cristianismo, Antonia, aporta, ¿cierto?, esta vuelta a, ¿no? Aquí puede ser el centro de nuevo. Aquí nuevamente puede... Y fíjense que además el cristianismo protestante le da la oportunidad a las personas de ser centro en la música, de ser centro en la predicación, de ser centro en la enseñanza, de ser centro... O sea, el cristianismo protestante de alguna forma te permite volver a ser el centro de algo. Entonces, esa sería una respuesta que yo daría a por qué siempre pensamos que queremos ser el centro, ¿no? Y no el borde. Solo Dios es el centro. Macarena dice, Eric Fromm se refiere a ese tránsito pero como un regalo, porque con ello Dios nos da libertad, claro, exacto. O sea, la autonomía, ¿no? De lo que hablábamos respecto de Kant hace un par de clases, ¿no? La autonomía, ir hacia la autonomía, ¿no? Claro, pero esto queda anclado en nuestro inconsciente, ¿no? Esto de que alguna vez fuimos el centro sin tener que hacer nada, como los bebés. Pues si el bebé abre los ojos y le dan comida, no tiene que hacer nada. Asocie eso ahora a la teología retributiva, nuestra teología cristiana, ¿no? En la cual se nos dice de chico que tienes que hacer algo para ganarte el cielo. Tienes que hacer algo para volver al paraíso. Tienes que hacer algo para agradarle a Dios, que representa la imagen, digamos, adulta, ¿no? Entonces, es sumamente interesante eso. Hay un tema psicológico potente en el cristianismo respecto de este asunto también, que tiene que ver con la libertad, ¿cierto? Y que tiene que ver con hacernos cargo de. Antonia dice, eso es lo que nos enseñaban igual en la iglesia, profe, te ganas el cariño y respeto en la medida que cumplas con las reglas y no pecas, mientras más santidad, más admiración, claro, claro. Yosinella cita Job 1.6, llegó el día en que los siervos celestiales vinieron a presentarse ante Dios y Satanás también vino entre ellos. Yo creo que eso sugiere que el planeta Tierra es el único mundo caído. Ah, mira, qué interesante. O sea, podrían haber otros mundos no caídos, ¿no? Aquí estamos en el plano de la absoluta especulación, ¿no? Pero resulta interesante, ¿no? Ese es el problema de asociar pecado con libre elección, ¿no? Porque si asociamos el pecado a la libre elección, entonces, y si existen otros mundos que tengan libre elección, por eso la palabra pecado siempre hay que asociarla a su origen etimológico, ¿no? Que es errar el blanco, ¿no? Porque errar el blanco implica evolución. Errar el blanco implica tecnologización. Errar el blanco implica mejoría. Pecado no. Pecado te deja como estáis nomás, te deja mal. Pero errar el blanco es una oportunidad de mejora, ¿no? Por eso, fíjense la diferencia. Si yo considero que pecado es pecado, ¿no? Y pecaste y estás mal, pero si considero pecado como errar el blanco implica evolución. Porque le erraste una vez, pero no tienes para qué errarle la siguiente. Pues. Entonces, y para no errarle la siguiente, mejoras la técnica. Y por lo tanto, si yo entiendo el pecado como errar el blanco, significa que mejora la técnica y por lo tanto lo que nos hace avanzar, crecer y evolucionar es justamente errar el blanco, ¿no? Pensemos en esta típica historia de Edison, ¿no? Que cuando le dijeron que había fallado miles de veces antes de achuntarle la ampolleta, él dijo, no, descubrí 1000 formas de no hacerlo. ¿Se fijan? O sea, si consideramos pecado como errar el blanco, es lo que nos hace crecer y avanzar y evolucionar, ¿no? Es importante la etimología de algunas palabras que ocupamos constantemente en nuestro vocabulario, ¿no? Ya, oye, qué interesante partimos, pero con tutti, ¿no? Ya, vamos entonces a Apocalipsis 10 y 8. Ah, había otra pregunta que habían colocado, parece. Aquí está, la pregunta de Patricio Campos. Pregunta técnica. ¿Cuál de los 4 puntos de vista del Apocalipsis sería lo más correcto? O lo que piensa usted. Idealismo, preterismo, futurista, dispensacionalismo, ¿ya?
Es decir, todo lo que hablamos en este curso ya pasó, se viene una parte o qué. Oh, necesito té, desabrido para eso. Desde mi punto de vista, sin saber que era preterista, ¿no? Desde mi punto de vista, todo el estudio que estamos desarrollando es algo que, desde mi perspectiva, ocurrió. Por lo tanto, yo no espero un fin del mundo como en el Apocalipsis. De hecho, no espero un fin del mundo. Soy bastante optimista respecto al ser humano. Entonces, porque veo evolución en el ser humano, ¿no? O sea, fíjense que en estos puros años que yo llevo vivo, que son 44, si a eso le resto los años en que fui un adolescente hasta los 40, más o menos, estos últimos años, estos últimos 10 años, 20 años han sido años en donde he visto avanzar la conciencia humana, ¿no? Respecto del tema de las mujeres, respecto del tema del género, sin caer en extremos, ¿no? Pero he visto avanzar esto, respecto a las mujeres, respecto del tema del género, respecto de los derechos humanos, respecto de la conciencia climática. O sea, yo he visto que no hemos ido para atrás, no hemos ido dando cuenta de lo que hemos hecho mal, ¿no? Pero lo estamos corrigiendo, ¿no? Y en el área chica, en la tuya, en tu área chica, en mi área chica, nos vamos dando cuenta que vamos evolucionando respecto de eso. Si eso ha pasado y yo tengo conciencia de que los últimos 10, 20 años ha ido ocurriendo eso, yo creo que eso ha ido mejorando sustancialmente, ¿no? Por supuesto, siempre va a haber gente que ve todo mal, que ve todo peor. Y yo no soy un optimista, tampoco soy pesimista. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Patricio, yo creo que en Apocalipsis se mezclan dos cosas. Uno, son los hechos. Y los hechos son un hombre que escribe en un momento de la historia de la iglesia en donde la iglesia lo estaba pasando mal. Ese es un aspecto, ¿no? Juan escribe dando cuenta de los hechos que están ocurriendo, de lo que le provocan estos hechos en una iglesia que está siendo perseguida cerca del año 100. Ya, esos son los hechos. A esos hechos que ya ocurrieron, Juan les da una significancia metafórica, ¿cierto? Cuando escribe. Esta metáfora entonces a Roma le llama la gran ramera, ¿cierto? Los otros reyes que fornicaron con ella. Y Juan además escribe de su tiempo, para su tiempo, con su tiempo, pero al mismo tiempo Juan lo que está haciendo es escribir respecto de las visiones, ¿cierto? Que él piensa que va a ocurrir en el fin de su tiempo. Todo eso ocurre en una burbuja espacio-temporal muy chica, ¿no? Pensemos que incluso los esenios en Qumran, cuando escriben la lucha de los hijos de Dios, de la luz contra la lucha de los hijos de la oscuridad, están en el mismo tiempo. O sea, es un tiempo cerrado, ¿no? Es un tiempo cerrado en donde Juan ve lo que le está ocurriendo a la iglesia como un hecho real y al mismo tiempo metaforiza lo que está ocurriendo en el mundo, esperando que el fin llegue pronto, el fin entendido como justicia o venganza, dependiendo de dónde estés parado tú. Por lo tanto, pero yo creo que todo eso ocurrió en la mente de Juan en un espacio temporal pasado. Incluso cuando Juan pensaba futuristamente, eso se cerró. Puede ser cuando cayó Roma, ¿cierto? Por ahí, etcétera. Porque además Juan identifica a Roma como el principal agresor y persecutor de la iglesia. Entonces, cuando cae Roma, se acaba esta cuestión. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que toda esta burbuja que incluye imágenes, visiones, cuestiones reales, metáforas, analogías, etc. Todo esto enmarcado dentro de una burbuja teológica en su espacio temporal, ¡pum!, eso corresponde al pasado. Y por lo tanto, yo podría eventualmente, no yo por supuesto, entrar esa burbuja
y decir, ya, bueno, lo que pasó, pasó, como dice la canción, pero ahora tomo estos elementos escatológicos y los lanzo hacia el futuro. Eso es lo que han hecho muchas personas, ¿no? Pero yo de alguna manera sigo respetando la burbuja espacio-temporal de Juan. Y podría decir incluso que Juan proféticamente, si se quiere, pensó en la caída de Roma, con todas las imágenes que eso significa. Y hasta ahí llego, ¿no? Y hasta ahí se me acaba la burbuja, hasta ahí se cierra el espacio temporal, ¿cierto? Y eso por lo tanto corresponde a un pasado que está mezclado hechos, teología, visiones y profecías, si uno quiere. Pero eso tiene que ver con un pasado, ¿no? No creo realmente que esto sea una profecía que tenga que ver con el futuro del ser humano, porque eso significaría que ¿dónde está el límite? Preguntaría yo. Bien, supongamos que esto tiene que ver con el futuro. ¿Qué elementos entonces yo del Apocalipsis tendría que sacar y decir, ah, esto es del futuro, esto es del pasado? ¿Quién define eso? ¿Quién lo define? ¿Quién tiene la autoridad de decir, mira, esta parte del Apocalipsis, como ocurrió, quizás algunos de ustedes nunca han escuchado hablar de esto, ¿no? Hubo una teoría del estudio del Antiguo Testamento que se llamó la teoría Graf-Belhausen. Y la famosa hipótesis de Belhausen decía que en un mismo versículo bíblico en el Antiguo Testamento habían 4 tipos de escuelas distintas escribiendo. No sé, uno escribió el verbo, otro escribió el adverbio, otro escribió el conector, otro escribió el sustantivo, sujeto, predicado, etc. Entonces él llegó a decir que, pero ¿quién tenía la autoridad de decir eso? Y ahí fue cuando se empezó a caer un poco esta teoría, no toda por supuesto, pero esta teoría quisquillosa, ¿no? De que en un versículo, en un párrafo, este versículo lo escribió la escuela sacerdotal. No, creo que le estoy llamando otra vez. ¿Qué me llaman en la mañana? Entonces él llegó a decir eso y los estudiosos dijeron, ya, pero se pasó de rosca, ¿no? ¿Cómo vas a decir que en un versículo hay 4 escuelas distintas escribiendo? Bueno, lo mismo ocurriría con el Apocalipsis. ¿Quién tendría la autoridad de decir, ah, este capítulo tiene que ver con el pasado, este tiene que ver con la caída de Roma y este tiene que ver con el futuro? ¿No? Ese es uno de los problemas que nos enfrentamos con los Apocalipsis, no con el Apocalipsis, sino con los textos apocalípticos, de los cuales había muchísimo entre el año 100 y 200, un montón de Apocalipsis dando vuelta en la vida, ¿no? Sobre todo porque además hay un concepto del mundo, y lo hemos hablado de esto, un concepto de un mundo abierto a la influencia divina. Un mundo abierto a la influencia divina. Por lo tanto, todo tenía que ver con la influencia divina. Nosotros, a la medida que hemos ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta de que hay cosas que tienen que ver con la naturaleza, cosas que tienen que ver con la naturaleza humana, cosas que tienen que ver con muchísimas otras cosas. Entonces, personalmente, si yo quisiera decir, no, esto es escatológico, esto tiene que ver con el futuro, la verdad es que tendría que entrar a esa burbuja, revolverla, sacar algunos elementos y decir, ah, sí, bueno, ya, el dragón es China, ¿no? El 666, el código de barra y todo. El problema con eso es que desde el año 100, cuando se escribe este texto, todos los que han intentado analogizar, es decir, entrar a la burbuja de Juan, espacio temporal, sacar elementos para decir, no, esto va a ocurrir ahora, todos le han errado. 2000 años le llevan errando. ¿Qué me asegura a mí ahora que yo entre a la burbuja y diga, no, pero es que saben que los 4 jinetes corresponden a, no sé, los 4 países más poderosos de la Unión Europea, ¿no? O las 4 naciones más poderosas económicamente, ¿no? O sea, todos los que han entrado a esta burbuja espacio-temporal sin respetarla y han sacado elementos para analogizarlos, le han errado. Todos. O sea, Nostradamus le ha chuntado más. No, eso es chiste, ¿ah? Entonces, ahí surge el problema. O sea, claro, alguien puede tomar, y de hecho lo hacen, ¿no? Ah, ahora sí, ahora no, falta que aparezca Nicolás Carpatia, ¿no? Ustedes saben, los que leyeron dejado atrás, que aparezca Nicolás Carpatia. ¿Quién será? Sarkozy, ¿no? Porque tiene una pintaza, ¿no? Qué lindo.
Ahí está, Nicolás Carpatia, porque así decía el libro, ¿no? Que era guapísimo, ¿no? Yo no calzo para eso, ahí humildemente. Yo no calzo para Nicolás Carpatia. Me llamo Emiro Ochoa, ¿no? ¿Quién es? Ya, la falsa humildad. Entonces, claro, a riesgo personal, entra a la burbuja temporal, puedes sacar elementos que tú creas que son del futuro, solo para sentarte y darte cuenta que no ocurrió nada de eso. ¿Por qué? Pasaron 2000 años. O sea, tengo 2000 años de argumento de decirte que entrar en esa burbuja temporal y revolverla y sacar alguna cosa y decir esto del futuro, tengo 2000 años de datos duros de gente que le ha errado. Por lo tanto, me quedo mucho más tranquilo y respetuoso si creo que esto es una burbuja espaciotemporal que corresponde ¡pum!, al pasado. Está desabrido mi té. Bueno, espero haber respondido eso, querido Patricio Campos. ¿Será que Diosito lo llama a diario? Otra vez, Emir, dijiste eso. ¿Es en serio? Gerson dice, frente a lo que usted dice, ¿quién decide lo que es futuro o presente? ¿Esto no es un asunto de la buena exégesis? No. No es asunto de la exégesis. Es asunto... La verdad es que ni siquiera es asunto de la interpretación. Yo creo que es un asunto de la fe. Yo creo que es un asunto esencialmente de la fe. No importa cuánta exégesis le pongamos. No importa, ¿no? Tiene que ver con la esperanza, con lo que el ser humano anhela respecto del futuro. Y sigue siendo personal. Si este asunto siempre es personal, ¿no? Siempre es lo que nos ocurre a nosotros respecto de esto. No a la denominación, no a la religión, a lo que a mí me pasa. Y lo que al ser humano le ocurre es que quiere, en Occidente, ¿no? Protestantes sobre todo, lo que quieren es ver el mundo arder. Eso es lo que quieren, ¿no? Y por lo tanto Apocalipsis les viene de perilla, ¿no? Como decía mi abuelita, les viene de perilla el Apocalipsis, ¿no? Porque claro, la exégesis te puede ayudar, ¿no? ¿Qué te va a decir la exégesis ahí? Porque cuando una persona decide creer que va a haber un fin de mundo, no hay nada, ninguna exégesis ni ninguna hermenéutica que los pueda sacar de ahí. Porque es un anhelo que está anclado en su fe, no sé si más profunda, ¿no? En su religiosidad más profunda. Entonces, y desde ahí deciden creer, pero fíjense que esta decisión ha ido menguando. Uno lo nota. Por ejemplo, pensemos en Chile. Hace 20 años, 30 años, 40 años, los movimientos evangélicos en Chile eran los movimientos que traían a los grandes predicadores del mundo, eran los movimientos que predicaban casa por casa, donde había un montón de predicadores en la calle, se hacían campañas evangelísticas día por medio, se salía a hacer campañas evangelísticas a los pueblos, se hacían escuelas bíblicas de verano. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha, estoy hablando de 20 años atrás, ¿eh? Porque ahí empezó como a morir esto, lo digo con todo respeto. Póngale 30 años si quiere. 30 años atrás todavía eso era una urgencia, ¿no? El Señor viene pronto. Además, sumémosle a esto que la teología evangélica, ¿cierto?, cree en el rapto. No todos, por supuesto. Entonces, había un sentido de urgencia, ¿no? Esta cuestión se acaba ahora. O sea, además que siempre que han habido convulsiones en el mundo, en el planeta Tierra, todos piensan que es el fin. Entonces, cada convulsión del mundo, esto es el fin, ¿no? Entonces había un sentido de urgencia respecto de esto, ¿no? Predicar a tiempo y fuera de tiempo, ese era el texto. Hoy día, si tú ves la iglesia, yo ni veo predicadores afuera. No veo campaña evangelística, nada, ¿no?
Quedan, por supuesto, sus resabios, ¿no?, de ese pasado urgente. O sea, si eso ha pasado ahora, lo más probable es que en 20 años más eso realmente haya desaparecido. Y lo digo así. Eso significa que dentro de la misma conciencia protestante, sobre todo de estos movimientos más fundamentalistas, si uno quiere, esa misma conciencia de la urgencia ha ido desapareciendo. Por supuesto que queda el lenguaje, ¿no? Queda un lenguaje asociado al fin del mundo, pero el puro lenguaje. No quedan acciones. No está esta cosa de es que viene ahora, ¿no? Ahora se viene. No, eso ya no está. Hay un lenguaje que debo asociar a eso porque pertenezco a un grupo de personas en donde ese lenguaje es importante, ¿no? Pero ustedes salgan a la calle. Y no estoy diciendo que echo de menos a los predicadores callejeros, ¿eh? Simplemente estoy dando un dato. Y el dato es que esto ya no se ve, ya no ocurre. Y por lo tanto la urgencia desaparece. El vocabulario no, pero la urgencia evidente sí, ¿no? Eso significa que con toda seguridad el mundo protestante que creía hace 50 años que estábamos al fin de la era, ese mundo ya no está existiendo. Y las nuevas generaciones nacen con una perspectiva de futuro mucho más esperanzadora. O sea, el mundo no se va a acabar. Puedo trabajar, puedo vivir, ser tu propio jefe, etcétera, ¿no? Puedo proyectarme en una vida en la cual incluyo la religión, pero sin necesidad de creer que esto se me acaba en dos momentos, ¿no? Entonces surge la preocupación por el clima, porque hasta hace unos años atrás la predicación del fin del mundo, ¿están ahí o no? Porque saben que recién se me quedó pegado el Facebook. Díganme si están ahí. ¿Están ahí? Porque se me quedó pegado el Facebook. Ah, sí, están ahí entonces. Ah, entonces lo que se me pegó fue el computador. Ahí sí. Me perdí. Bueno, entonces eso tiene que ver con el tema del fin del mundo, ¿no? Realmente no sé si siguen ahí, en serio. Esta cosa se pegó. Pueden colocar ahí en el chat algo porque ni siquiera estoy viendo el chat. Alguien me cortó la transmisión. Y ni siquiera puedo ver el WhatsApp. ¿Están ahí, no? ¿O no están? ¿Están o no están? Estaba súper inspirado. Se me quitó la inspiración ahora. Sí, vemos todo bien, profe. Ah, perfecto, gracias, Patito. Ya, entonces yo lo que tengo que hacer es reiniciar mi computer. Dame un minutito. Ahí sí. Ya, entonces sigamos. Y por lo tanto, nos damos cuenta que en el lenguaje mantenemos esta idea de el fin del mundo. El mundo protestante, por supuesto, ¿no? Los luteranos prácticamente no hablamos de eso. Y mantenemos esta idea del fin. En el mundo protestante, pero en las acciones uno se da cuenta de que esto ya no ocurre. Y por lo tanto las nuevas generaciones, que además son nuevas generaciones más críticas, ¿no? Veamos todo lo que ocurre en Facebook, ¿no? Donde las nuevas generaciones se dan cuenta que existen otros cristianismos que no son así, ¿no? Que no andan predicando del fin del mundo, que no andan predicando del rapto, sino que son cristianismos que están pendientes de lo que está ocurriendo en el mundo, que tienen mayor conciencia social, que tienen una mayor conciencia, tienen un mayor respeto a los derechos del otro. O sea, estas nuevas generaciones, realmente el tema del fin del mundo no es un tema para ellos.
Y por ende, toda esta predicación del fin del mundo, del rapto, del anticristo y todo, cada vez ya ha ido menguando los últimos 20 años y por lo tanto en 20 años más ya prácticamente queda muy poco de eso. Así evoluciona la iglesia, ¿no? Así que eso, ya, ahora voy a tener que abrir una Biblia que tengo aquí porque como tuve que reiniciar mi compu, que le dieron los 5 minutos, aquí tengo capítulo 18. Estábamos en eso, ¿no? Voy a leer de nuevo los primeros 6 versículos. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo y tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído, ¿cierto? Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. ¿Ya? Ahí está entonces, hasta ahí llegamos ayer. Ahí está, perdón, no me quiero escuchar, ahí sí. Pucha, habían colocado un montón de mensajes, los voy a leer ya, porque como pucha, colocaron un montón de mensajes, yo no había visto ninguno. De hecho, aquí en Facebook dejaron de salir también. Ya, hay un montón de cosas que están poniendo. Fue el dragón de 7 cabezas. Habla que tu pueblo escucha. Vamos a llamar por teléfono. Habla yo sí. Eso pasa por no contestar el teléfono. Hay gente que solo queremos ver arder el mundo. Hagámoslo, dice. Ángel Zapata dice: no sabes ni de lo que habla. Un abrazo. Denle un abrazo de grupo a Ángel Zapata. Está enojado. A ver. ¿Qué más? Ya, es el fin del mundo. Bueno. Y así está la cosa. Sigamos entonces con el versículo número 6. ¿Cómo estamos en la hora? Pucha, no vamos a alcanzar a hacer nada. Versículo número 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Es la plena satisfacción del poder que tiene Roma, ¿cierto? Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Por supuesto, cae la economía mundial, ¿no? Bueno, la economía mundial de ese mundo, no de todo nuestro mundo. Versículo 12. Mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y hay más. Y canela, ¡ay, qué rica la canela con un tecito!
especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. O sea, era toda la economía del mundo centrada en Roma, ¿no? Miren, y carros y esclavos, almas de hombres. Qué interesante, ¿no? Almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. No podemos decir mucho más de esto porque es una descripción general de lo que le está ocurriendo o lo que le va a ocurrir a Roma, ¿no? Está ocurriendo en la mente de Juan, a Roma todavía no le pasa. Versículo 16, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo, piloto dice aquí, ¿no? Y todos los que viajan en naves y marineros, se refiere a Nicolas Cage cuando dice pilotos, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Aquí, qué bueno que estén abrazando ¿a quién? Ángel Zapata. Esa es nuestra actitud. Así funcionamos nosotros. Denle abrazos, abrazos y cariño. Ella dice, Chile arderá de norte a sur. ¿Se acuerdan de un político que lo dijo? Claro, ¿no? Qué alivio, no hablan ni de internet ni de las cuentas de PayPal, ¿no? Eso es, sigan abrazando a nuestro hermano ahí, ¿no? Ángel Zapata, ¿no? A él hay que abrazar, no abracen a otro. Son desordenados. Bueno, todo esto tiene que ver con la caída de Babilonia. Sigamos entonces. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Obviamente esto no es una hora, ¿no? El Imperio Romano cayó en un poquito más que una hora por las hordas, ¿cierto? Bárbaras. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. No voy a decir nada respecto a este texto porque hemos hablado harto de eso. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Fijémonos que los verbos están puestos en futuro. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella selló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Ya? Había que leerlo completo porque en realidad esta es como la descripción gráfica de la caída de Babilonia, ¿no? Entonces no hay mucho más que decir porque hay muchas cosas que se van repitiendo, además, que ya hemos visto, el mar, ¿cierto? Todas estas imágenes de la riqueza, de la música, etc. Si ustedes se fijan, hay un símil entre lo que ocurre en Roma, ¿cierto? La Babilonia con toda la riqueza, las perlas, el oro, la música, ¿cierto? Etcétera. Hay un símil de lo que ocurre en el cielo, porque en el cielo cuando se describía también el mar de cristal, ¿cierto? Y las calles de oro, y también había músicos, y también habían arpistas, etcétera. Entonces, hay una especie de símil. Por eso Juan lo que quiere hacer es una especie de comparación entre un reino y el otro reino, ¿no? El reino de los cielos y Babilonia también como un reino. Estos símiles los hemos ido encontrando en Apocalipsis, ¿se acuerdan?
el dragón, la bestia, el falso testigo, símil de la Trinidad, ¿cierto? También 3 y 3, etc. Entonces los vamos encontrando. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis son libros que dividen entonces al mundo en dos y hay una especie de espejo, ¿no? Entonces lo que es de una forma es también de la otra, pero la otra está mal, digamos. Entonces, por eso hay estos símiles que uno puede encontrar en el texto. ¿Es Roma o no? Sí, claro, es Roma, ¿no? Es Roma. Y dice Josie acerca de la flor de harina, la harina con que se prepara la ofrenda de flor de harina. Representa a Cristo como alimento para Dios y para el hombre. Gracias, Josie. ¿Por qué se llama flor de harina? Esa es una pregunta, ¿no? Bueno, y eso es el versículo 18, el capítulo 18, lo vamos a dejar hasta aquí para mañana ya partir bien con el capítulo número 19, donde viene la fiesta en el cielo. ¿Ya? Viene la fiesta en el cielo por la caída de Babilonia, después vienen las cenas de las bodas del Cordero, el jinete del caballo blanco, ¿no? Empezamos a caminar entonces porque el capítulo 18 de alguna manera es como el éxtasis de la caída del gran enemigo del reino, ¿no? O sea, este enemigo del reino representa todo lo opuesto del reino, ¿no? Todo lo opuesto del reino de los cielos, como se tradujo al español, ¿cierto? Esta película donde trabaja Legolas, súper buena la película. Entonces, todo lo opuesto del cielo es lo que ocurre en Babilonia, ¿no? Así que esos son códigos, ¿se acuerdan? Los de Babilonia tienen códigos para comprar y vender, ¿cierto? Los que están en el cielo tienen una marca especial. ¿Se fijan? Son símiles que van ocurriendo entre un altar y el otro altar, ¿no? En el cielo hay una copa, un cáliz de oro de donde surgen las oraciones y etcétera. Bueno, el de Babilonia es un cáliz de oro también, pero con sangre, etcétera. Entonces, todos estos símiles, y va llegando como al clímax en el capítulo 18, en donde es el batatazo final. Hasta antes de esto, había más que nada una caída de personas, ¿no? Los que no quisieron volcarse a la iglesia, ¿no? Entonces mueren las personas, mueren los árboles, mueren los seres vivos de todos lados, del agua, etcétera, etcétera. Pero aquí es Babilonia, ¿no? Roma la grande, la que va cayendo. Así que mañana ya veremos en el capítulo 19 cómo entonces se empieza a cerrar este círculo, ¿no? Cómo se empieza a cerrar el gran drama en esta burbuja espacio-temporal, en la mentalidad y en las visiones de Juan. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Aquí está, miren, la harina Flores, la harina de trigo molida, muy, muy fina. Bien. Y yo sí colocó un enlace para Wikipedia que lo vamos a ver después. Bueno, y así estamos llegando nosotros al final de la clase del día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. Ya vamos avanzando hacia la recta final del libro de Apocalipsis. Espero que los comentarios, las preguntas sean para ustedes interesantes, ¿no? Y que puedan llevarlas a sus conversaciones también personal, en sus conversaciones con amigos, con familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como el azúcar flor. Uy, que van a comerme unos berlines con azúcar flor o unos calzoncitos rotos. Bueno, ok, ya, que lo pasen. Están hablando de la comida ya, ¿no? Ya, gracias por sus abrazos a este hermano, iba a decir, ¿ya? Que ahí entró a la clase. Así que un abrazo también para él, a la distancia. Y seguimos comentando, si ustedes quieren, en el WhatsApp del grupo. Si alguien quiere entrar a este WhatsApp, pregúntele a Antonia. Antonia tiene las coordenadas para las llaves de la puerta del WhatsApp del grupo de los 143.999. Que tengan una linda jornada. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana jueves. Arrancamos con el siguiente capítulo.
¿Qué, bien, qué vamos a estudiar después? Me imagino que es la pregunta de Gise. Todavía no les puedo decir. Pero les va a gustar, se los aseguro. Y van a participar. Eso también se los voy a adelantar. Pero no van a participar como todos piensan que pueden participar. Ya, hasta mañana. Que lo pasen bien, súper. Larga vida y prosperidad. Que tengan un lindo día miércoles.